Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas, les encanta presentarse con amplio ropaje y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado los que les sobra, pero éste en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Recordamos que el Señor Jesús se dirigía hacia Jerusalén desde Galilea, donde comenzó su predicación. Recordamos el sermón de la montaña al pie del lago. Y comienza ahí en el lago de Galilea hasta Jerusalén. Y toda su predicación es también un recorrido hacia Jerusalén, donde será rechazado, condenado a muerte, crucificado. Y en su recorrido mucha gente se le iba acercando, admiraban sus signos, sus milagros. Y entonces los discípulos comienzan a pensar, que algunos decían que podía ser el Mesías era el rey consagrado, sucesor de David. Entonces tuvieron la tentación de pensar que iban a un momento glorioso de la proclamación como rey de Jesús. Y cuando ya se iban acercando a Jerusalén, eso es lo que hemos escuchado en los domingos anteriores, se le acercó un hombre mientras él pasaba, pidiéndole qué debía hacer para ganar la vida eterna, y le dijo: pues, si el camino es amar a Dios sobre todas las cosas, deja lo que tienes y sígueme, sigue mi camino. Y él se alejó muy triste, no quiso dejar por el camino de Jesús. Y a pesar de esto que habían visto, los discípulos seguían discutiendo quién de ellos iba a ocupar los primeros puestos en el reino que Jesús iba a lograr. Y por eso le piden sus discípulos más cercanos, Santiago y Juan, parientes también de él, que les reserve los primeros puestos cuando lo proclamen rey. Y el Señor le dice: no saben lo que piden, no han entendido lo que significa seguirme. Todo lo que he predicado, todo lo que he visto, mis parábolas, no han entendido, no saben lo que piden. Y entonces les dice: recuerden que el que quiera ser el primero en el reino tiene que ser servidor. El Mesías, el Hijo del Hombre, ha venido para servir. He venido para dar vida. Luego también San Juan, precisamente el Evangelio dirá que ese verbo, esa palabra creadora de todo, se hace carne, se humilla, se vacía,
dirá el apóstol San Pablo. Eso significa seguir a Jesús. Llegan a Jerusalén, llegan al templo, entonces quedan admirados por la grandeza y la maravilla que era el templo, y también por ahí estaban los escribas, que eran los expertos en la palabra de Dios. No eran los sacerdotes del templo, eso eran otros, sino que eran los expertos en la ley. Y entonces quedan admirados, además del templo, de estos personajes que eran venerados por todos, porque eran los que sabían justamente, y no solamente lo religioso, sino que eran como notarios, jueces, eran todos, ¿no? En ese sentido. Y quedan admirados, y Jesús les dice, no, oigan, pues no vuelvan a olvidar lo que les he dicho. Fíjense en lo que es importante, porque si no, viendo el templo y viendo estos personajes, van otra vez a pensar que el reino se trata de esto. Cuidado con los escribas, dice, se pasean con amplios ropajes, reciben reverencias en las calles, buscan los primeros puestos, y otra vez ustedes que les he dicho, no busquen los primeros puestos, otra vez se van a confundir. Dice, estos recibirán un castigo muy riguroso, de manera que cuidado con caer en la tentación de pensar que el seguirme hasta aquí van a terminar así ustedes. En cambio, les dice, fíjense en eso que no se están fijando, en esa viuda pobre que echaba sus monedas en la alcancía del templo. Era el lugar ya antes de la puerta, ya que principal del templo. Aquí dicen monedas, pero en el texto dice una moneda precisa, 2 monedas precisas, que eran las más pequeñitas, que se utilizaban solo en el templo. No había monedas de ese valor en las romanas, eran más pequeñitas, como para 2 panes nomás. Y parece que unos años después de Jesús ya ni la sacaron, porque no había ni siquiera que comprar con esas monedas, y esa es la que esta viuda utiliza. Por eso nos presenta la iglesia en la primera lectura en el libro de los Reyes, de cómo prepara esos panes para ella, para Eliseo, en fin. Y él les dice, fíjense en eso. Dice, muchos ricos pues echaban esas alcancías, que eran varias, tenían forma como de trompeta, parece. Ahí, no una ranura como tenemos ahora, sino que era como... Y por eso el Señor en el Sermón de la Montaña dice, oiga, cuando des limosna no la anuncias como trompeta, porque si se echa mucho sonaba más. Es decir, que sea en lo secreto a tu padre. Como esta mujer, esta viuda, ya que es en lo secreto, nadie se fija, ni siquiera sonaba. Eso, fíjense en eso. Si me han seguido, si han visto mi predicación, que cuando voy a hacer un gran signo, llevo aparte al enfermo, al ciego, digo, no lo andes proclamando para que quede frente al Padre. Eso es lo valioso. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Dice, echado todo lo que tenía para vivir, esas 2 moneditas, así como esa viuda pobre en ese tiempo. Sin embargo, en el libro del Deuteronomio, que se describe todo como que tenía que ser el culto en Israel, se decía que lo que se depositaba en el templo debía servir para los huérfanos, las viudas y los forasteros extranjeros, los migrantes pobres, diríamos hoy. Era para eso. Y esa mujer va a echar para las viudas, los huérfanos. Podemos decir, el Señor dice, fíjense en eso y van a entender lo que es el reino de Dios. Y si el templo era tan magnífico, más espectacular de lo que podemos imaginar, era precisamente porque ahí se proclamaba la palabra que enseñaba esto.
Siempre es una tentación quedarse con el marco y no fijarse en el cuadro. Es una tentación decir, qué maravillosos los edificios que dedicamos a Dios, y no fijarnos que si se hacen así es porque nos quieren llamar la atención sobre la palabra del Señor, que nos llama a la conversión, a la pobreza de espíritu y al sacrificio al cual se entrega Él totalmente y se abandona totalmente. Y si ese gran marco, tanto el templo como las iglesias que consagramos al Señor, están para destacar lo importante, que hay algo muy importante aquí, que es la palabra del Señor y que es el Señor que se vació por nosotros. Y eso es lo que tiene que uno fijarse más. Si está el marco, es porque hay el cuadro importante. Y por eso también la Iglesia nos ha puesto como segunda lectura la carta a los Hebreos, que habla del sacerdocio de Jesucristo. Dice, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres, y que era solamente una figura, una preparación del verdadero santuario. Ese verdadero santuario es el mismo, digamos su corazón, y entrar en su corazón, en sus sentimientos, sus actitudes de servicio, de pobreza de espíritu, de misericordia. Entrar también en el corazón, digamos, de esta viuda pobre es entrar en el santuario de la nueva alianza. Si no nos fijamos solamente en el marco, o uno quedaba encantado por estos escribas y no por esa palabra, justamente, que es la que es importante. En el templo estaba, en el anterior templo, estaba el lugar llamado Santo de los Santos, el lugar más santo, que estaba el Arca de la Alianza, y ahí solamente entraba el sumo sacerdote, que llevaba ahí en la cabeza, digamos, inscrito, Santo, Santo el Señor, ¿verdad? Siempre el Señor, y hacía referencia. Entraba ahí en el arca que había la ley, la palabra, todo eso para destacar la palabra. Y también nosotros participamos de la Santa Misa, es entrar en el Señor. Y entrar en el Señor es este corazón. Y eso nos tiene que admirar más, pues nos han bendecido con el Santo Evangelio, con ese Evangelio. Se pone bien bonito, digamos, en dónde está el Evangelio, ciertamente, pero no es eso. Eso nos destaca lo que es en el fondo, pues el corazón de Dios. Que el Señor también pueda decir de nosotros que hemos echado. Se refiere pues naturalmente solo a lo económico, sino nuestra vida, ¿verdad? Pues completamente, eso es cumplir el primer mandamiento sobre todas las cosas, pues, y que hemos echado más que todos. Eso solamente lo ve el Señor cuando luego de meditar su palabra, de comer su entrega, pues podemos salir así como Él. Ahí sí entramos en ese santuario espiritual que es el mismo Jesús. Así es.